Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que creo que les va a encantar. Prepárense para reírse a carcajadas y, quién sabe, quizás hasta enamorarse un poquito. Hoy vamos a hablar de 10 telenovelas turcas que te harán reír y amar, todas dobladas al español. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de las novelas turcas y con razón. Tienen drama, romance, intriga y a veces, un humor que te pilla totalmente desprevenido. Así que he hecho una selección de 10 joyitas que creo que capturan perfectamente esa mezcla de emociones. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tengo contenido nuevo cada semana sobre series, películas, viajes y un poquito de todo lo que me gusta. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Significa el mundo para mí. Sus comentarios y sugerencias son el combustible que alimenta este canal, así que no duden en compartirlos. Me encanta leerlos y responderles. Vale. Dejemos de cháchara y vamos al grano. Empecemos con la primera novela de la lista, y esta es un clásico que si no has visto, tienes que verla ya, ***, Erkencikus ***. Esta novela es pura alegría, un torbellino de emociones positivas que te levantan el ánimo en cualquier momento. La historia gira en torno a Sanem, una chica joven, espontánea y un poco torpe que sueña con ser escritora, una alma libre que anhela plasmar sus ideas en papel y recorrer el mundo con su pluma. Por cosas del destino, una serie de coincidencias divertidas y enredos inesperados, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado, un espíritu nómada que captura la belleza del mundo a través de su lente. La química entre ellos es innegable, una chispa que salta desde el primer instante, pero claro, como en toda buena novela que se precie, hay un montón de obstáculos en su camino, rivalidades laborales, secretos familiares y malentendidos que pondrán a prueba su amor. Erkencikus es perfecta si buscas una comedia romántica ligera, con personajes entrañables que te robarán el corazón, y un toque de aventura que te transportará a paisajes exóticos y lugares fascinantes. El humor de Sanem es contagioso, su torpeza es adorable y las situaciones en las que se mete son hilarantes, desde sus intentos fallidos de impresionar a Khan hasta sus meteduras de pata en la agencia. Además, Can Yaman, bueno, ¿qué más puedo decir? Es Can Yaman. Su carisma es arrollador y su interpretación de Khan Divit es simplemente magnética. No se la pierdan, se van a enamorar. La siguiente en la lista es Kiral Kask ***. Esta novela tiene una premisa un poco peculiar, pero que te engancha desde el primer momento, una idea original que te hace preguntarte hasta dónde serías capaz de llegar por amor y por dinero. Defne es una camarera que, para ayudar a su familia, que enfrenta graves problemas económicos, acepta un trato bastante extraño, enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, un hombre brillante pero atormentado por su pasado, y casarse con él, todo a cambio de una gran suma de dinero. Lo que Defne no sabe es que Omer es un hombre complicado, con un pasado que lo atormenta, secretos que lo persiguen y heridas emocionales que aún no han cicatrizado. A medida que Defne se acerca a Omer, intentando cumplir con su misión, empieza a sentir algo real por él, una conexión genuina que va más allá del contrato y claro, las cosas se complican, el plan inicial se desmorona y los sentimientos empiezan a tomar el control. Kiral Kask tiene un humor muy inteligente y situaciones cómicas que surgen de la farsa en la que se encuentra Defne, su lucha interna entre el deber y el deseo es fascinante. Además, la relación entre Defne y Omer es súper tierna, llena de momentos dulces y románticos, y la evolución de sus sentimientos es muy creíble, te hacen creer en el amor verdadero. Ahora vamos con una novela que tiene un toque más moderno y desenfadado, Senkalkam ***. Eda es una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, una chica talentosa y ambiciosa que ve truncado su futuro por un revés del destino, pierde su beca por culpa de Serkan, un arquitecto frío y calculador, un hombre de negocios implacable que solo piensa en el éxito. Serkan le ofrece una solución que parece sacada de una película, fingir ser su prometida durante 2 meses para cerrar un importante contrato que beneficiará a su empresa. A cambio, él le pagará sus estudios, un trato que cambiará sus vidas para siempre. Ya se imaginarán lo que pasa, ¿no? El amor surge donde menos lo esperan, en medio de una farsa, entre dos personas que aparentemente son polos opuestos.
Senkalkam es una novela fresca y divertida, con personajes muy carismáticos, Eda con su espíritu libre y su optimismo contagioso, y Serkan con su fachada de hombre duro que esconde un corazón sensible. La química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin es palpable, la tensión entre sus personajes es magnética y las escenas cómicas son geniales, llenas de diálogos ingeniosos y situaciones absurdas. Además, la novela tiene una estética muy cuidada, con paisajes espectaculares y vestuario impecable, y la banda sonora es pegadiza, te hará tararear las canciones durante todo el día. La siguiente en la lista es una que me tiene robado el corazón, se llama *** by Jane ***. Ozgur es un dueño de un bar que vive la vida sin ataduras, un hombre que ha renunciado al amor y que prefiere las relaciones casuales. Ezgi, por otro lado, es una joven romántica que está harta de tener malas experiencias en el amor, una chica que sueña con encontrar a su príncipe azul pero que solo se topa con ranas. Cansada de salir con señores incorrectos, Ezgi le pide ayuda a Ozgur para aprender a conquistar al hombre de sus sueños, a convertirse en la mujer ideal que todo hombre desea. Ozgur, a cambio, le pide a Ezgi que finja ser su novia para que su madre deje de presionarlo para que se case, una estrategia para evitar el compromiso y mantener su libertad. Ya se imaginarán la cantidad de situaciones cómicas que se dan en esta novela, los enredos, los malentendidos y las mentiras piadosas. Can Yaman vuelve a la carga aquí, y esta vez en un papel mucho más relajado y divertido, demostrando su versatilidad como actor. By Jane es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar por el amor verdadero, una historia que te enseña que a veces el amor se encuentra donde menos lo esperas, incluso en la persona que creías ser tu opuesto. Cambiando un poco de registro, vamos con ***Zilek Kokusu ***. Asli Burak son dos jóvenes que se odian a primera vista, un choque de personalidades y estilos de vida que los convierte en enemigos acérrimos. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos y terminan trabajando juntos en un hotel en Bodrum, un paraíso terrenal donde el amor florece en medio de la rivalidad. Asli es una joven humilde que sueña con ser pastelera, una chica trabajadora y perseverante que lucha por alcanzar sus metas. Burak es un chico rico y consentido, un playboy que no se toma nada en serio, hasta que conoce a Asli. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable, una fuerza irresistible que los une a pesar de sus prejuicios. Pero claro, hay muchos obstáculos en su camino, como sus familias, que no aprueban su relación, y sus propios miedos, que les impiden entregarse al amor. Zilek Kokusu es una novela juvenil y refrescante con una estética muy veraniega y una banda sonora muy animada, perfecta para disfrutar en los días de calor. La novela tiene momentos muy divertidos y otros más emotivos, y la relación entre Asli y Burak es muy tierna, llena de pasión y romanticismo. Ahora vamos con una joyita escondida que quizás no conozcas, ***Iliki Durumu, Kark ***. Can es un joven escritor que está enamorado de Aysegul, una actriz famosa, una musa que inspira sus creaciones. Aysegul, por otro lado, está enamorada de Murat, un exitoso director de cine, un hombre que la deslumbra con su talento y su carisma. Para acercarse a Aysegul, Can decide escribir una serie de televisión en la que ella sea la protagonista, una estrategia arriesgada para conquistar su corazón. Lo que Can no sabe es que Murat también está enamorado de Aysegul, y que hará todo lo posible para conquistarla, una competencia feroz que desatará un sinfín de situaciones cómicas y enredos amorosos. Iliki Durumu, Kark, es una comedia romántica muy divertida y original, con personajes muy bien construidos y situaciones muy ocurrentes, una trama que te sorprende a cada momento. La novela tiene un humor muy inteligente y te enganchará desde el primer momento, te hará reír a carcajadas con las ocurrencias de los personajes y te hará suspirar con sus historias de amor. Siguiendo con las comedias románticas, tenemos ***Gunes Ingthlar ***. Gunes es una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas en Esmirna, una mujer fuerte y luchadora que ha criado a sus hijas sola. Un día, Gunes conoce a Aluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella a primera vista, un flechazo que cambiará sus vidas para siempre. Aluk le propone matrimonio a Gunes, y ella acepta, sin saber que su vida y la de sus hijas cambiarán para siempre, que se adentrarán en un mundo lleno de secretos, intrigas y peligros. Gunes Ingthlar es una novela que combina el drama familiar con el romance y el humor, una historia que te emociona y te entretiene al mismo tiempo. La novela tiene personajes muy carismáticos, cada uno con su propia personalidad y sus propios problemas, y la trama es muy interesante, llena de giros inesperados.
Además, la novela tiene una estética muy cuidada y la banda sonora es muy emotiva, te hará sentir cada una de las emociones de los personajes. Cambiando un poco de género pero sin perder la chispa cómica, vamos con **No, 309**. Lale está presionada por su madre para que se case y tenga hijos, una presión familiar que la agobia y la desespera. Onur también está bajo la misma presión familiar, sus padres quieren que siente cabeza y forme una familia. Sus madres, sin que ellos lo sepan, los apuntan a una cita a ciegas en el mismo lugar y a la misma hora, provocando una confusión hilarante, un encuentro fortuito que cambiará sus vidas para siempre. Bajo los efectos del alcohol, terminan pasando la noche juntos y, sorpresa, Lale queda embarazada, un giro inesperado que los obliga a replantearse sus vidas. A partir de ahí, sus vidas dan un giro de 180 grados, tienen que aprender a convivir y a asumir la responsabilidad de ser padres. No, 309 es una comedia fresca y alocada, perfecta para desconectar y reírse un buen rato, una historia que te muestra que a veces el destino te tiene preparadas sorpresas inesperadas. La química entre los protagonistas es genial y las situaciones en las que se ven envueltos son desopilantes, te harán reír a carcajadas. Ahora vamos con otra novela que quizás no sea tan conocida, pero que merece la pena ver, *Dolunay*. Nazle es una joven estudiante de cocina que sueña con abrir su propio restaurante, una chica apasionada por la gastronomía que lucha por alcanzar sus sueños. Para ganar dinero, Nazle empieza a trabajar como cocinera personal de Ferit, un hombre de negocios exitoso y obsesionado con la limpieza, un perfeccionista que vive en un mundo ordenado y estructurado. Ferit es un hombre muy exigente y reservado, pero poco a poco, Nazle logra romper su coraza, con su alegría y su espontaneidad. Dolunay es una novela romántica muy tierna y dulce con personajes muy entrañables, una historia que te muestra que el amor puede surgir entre dos personas muy diferentes. La novela tiene una estética muy cuidada y la banda sonora es muy agradable, te transportará a un mundo de ensueño. Además, la novela tiene muchas escenas de cocina que te abrirán el apetito, te harán querer probar cada uno de los platos que prepara Nazle. Y para terminar la lista, no podía faltar una novela que te haga suspirar y reír a partes iguales, *Ask Laftan an Lamaz, *. Hayat es una joven que vive en Estambul y que está buscando trabajo, una chica que lucha por salir adelante y ayudar a su familia. Por un malentendido, Hayat es contratada en una empresa de moda, donde conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre arrogante y mujeriego que cree tener el mundo a sus pies. Murat es un hombre arrogante y mujeriego, pero poco a poco se enamora de Hayat, de su sencillez y su autenticidad. Ask Laftan an Lamaz es una comedia romántica muy divertida y entretenida, con personajes muy carismáticos, una historia que te enseña que el amor verdadero no entiende de diferencias sociales ni de prejuicios. La novela tiene una trama muy sencilla, pero te enganchará desde el primer momento, te hará reír con las ocurrencias de los personajes y te hará suspirar con su historia de amor. Además, la novela tiene una estética muy moderna y la banda sonora es muy pegadiza, te hará bailar al ritmo de sus canciones. Y bueno, llegamos al final de esta lista de 10 novelas turcas que te harán reír y amar. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna que les guste. Como habéis visto, hay para todos los gustos, desde comedias románticas ligeras y desenfadadas, hasta historias más complejas y emotivas. Lo importante es que todas estas novelas tienen en común la capacidad de hacernos pasar un buen rato y de hacernos creer en el amor, de transportarnos a un mundo de fantasía donde todo es posible. Estas novelas son una ventana a una cultura rica y fascinante, una oportunidad para conocer nuevas costumbres y tradiciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si han visto alguna de estas novelas, o si tienen alguna otra recomendación, no duden en dejar un comentario abajo. Me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas, qué personajes les han robado el corazón y qué momentos les han hecho reír o llorar. Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir buscando nuevas historias y compartiendo mis pasiones con el mundo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor.
No olviden sonreír.